Y entonces dice, quiero agilidad. Entonces, ¿qué aprende agilidad? Ok, sí, y luego le preguntamos, bueno, ¿cómo son sus equipos? Oh, pues son inmensos. Uf, bueno, vamos a mezclar agilidad con diseño relacional y con esto, porque si aplicamos agilidad, pues muy rápido que fuera se va a atorar esto, ¿no? O vas a tener eh, un pipeline enorme de proyectos atascados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. En esta ocasión, con un buen amigo, ¿por qué no decirlo? ¿No? Años en la cocina, este bonito episodio, ¿no? Por ahí habíamos compartido uno de allá de su lado en su podcast y todo. Y pues el día de hoy me complace estar por aquí platicando con el tremendo Luis Salas, que ahorita les voy a leer su semblanza y a presentarlo y a pasarle, ya saben, como siempre, el micrófono y el protagonismo. Pero antes de cualquier cosa, mi estimado Luis, permíteme leer por aquí tu semblanza y ahora sí que tú nos agregas lo que sea necesario, ¿no? Para la audiencia que nos está escuchando, el buen Luis es consultor de cambio y diseño organizacional, es coach de speakers, talleristas y profesores. Es experto en futuro del trabajo y diseño de culturas. Ha capacitado a más de 100 speakers, entre ellos agentes de cambio, emprendedores, directivos de empresas y directivos hasta de universidades. En esta misma línea, por su preocupación genuina de que las personas pueden brindar toda su persona a su trabajo y desarrollar todas sus habilidades, cofundó Polymath, una red de consultores que acompaña a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparan para el futuro, codiseñando nuevas formas de trabajo más cercanas, más ágiles, más colaborativas, más humanas y sobre todo más divertidas. Su approach es de codiseño, es colaborador activo de TEDx México, es máster en Derecho de Empresas y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, de Pamplona, España. Es host de Reinventándonos Podcast, donde tuve la fortuna de participar. Y aparte invita a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien que nos están dando herramientas para reinventarnos en el futuro. Sus temas de especialidad son cambio organizacional, agilidad empresarial, cultura organizacional, diseño organizacional, public speaking, creación de contenidos y storytelling, leadership coaching, ciudadanía y educación de nuevas competencias. Compadre, ¿qué me faltó? Cuéntanoslo todo. Creo que ya le gusta la música. Y ya la Fan del poesía un Atleti. poquito también, fan del Atlético del Club de Bilbao. Y creo que ya, porque es demasiado. Work un in poquito de progress. todo, un Sí, vamos poquito de trabajando. todo, todavía aprendiendo, ¿no? Bastante Sí. entusiasta igual que nosotros, entonces, pues por ahí, mi estimado Luis, gracias de antemano por el tiempo, ya sabes, para estar acá con nosotros y platicar con nosotros y con la audiencia. Y pues bueno, también ya te sabrás un poco esta bonita dinámica y este bonito hábito que tenemos con todos nuestros invitados e invitadas a Café de Datos. Para arrancar y romper el hielo, cuéntanos, mi estimado Luis, si te pudieras tomar un café como el que respectivamente nos estamos tomando ahorita, Eh, pero con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Yo creo que Da Vinci, la verdad, sí, vamos a hablar de Polymath. Yo creo que del Polymath, ahora sí que por antonomasia es Da Vinci. Eh, y yo le diría, eh, oye, ¿por qué? Digo, siempre estaba incomprendido, ¿no? O sea, cómo llevó ese tiempo de que estás loquillo, ¿no? Imagínate, digo, ahorita ya estamos más acostumbrados a todo y hablamos de diversidad y todo, pero te imaginas de repente un tipo hablando de hecho, le dan la bicicleta, le llaman la vincicleta, ¿no? Él pone el primer prototipo de bicicleta, de helicóptero, algunos dicen que traje de buzo, ¿no? Entonces, un loquillo haciendo esas cosas, o por ahí también circula que como se hizo una carta para postularse para ser ingeniero de guerra y puso todo su argumentación, ¿no? Entonces, no sé, cómo llevaba pues ese incluso bullying, yo creo que hasta que le hacían, ¿no? Porque pues era un inadoptado total y
y bueno, también decían que se vestía acá muy de estilo Oscar Wilde, Excéntrico. excéntrico, pero bueno, del siglo XV, finales del XV, inicio no, finales del XV, de hecho, el XV, no llegó al siglo XVI, creo que murió, bueno, sí, y entonces, pues ya me imagino vivir ahí en Florencia y luego murió como con el rey, bueno, murió en casa del rey de Francia, pero bueno, yo creo que me habría gustado preguntarle a Da Vinci y aprender, nada más ponerle play y a ver qué. Espectador, no más que nada. Pero Sí, 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 fíjate, buena selección y sobre todo también buena época, ¿no? O sea, como que sí. toda esa parte que sucede ahí en el Renacimiento y todo, yo creo que está muy driveados a esa parte de las artes y todo muy mezclado como con la ciencia y todo, como que no había tanto este celo, no había tanto Sí. divorcio, ¿no? Como muchas veces en otras épocas lo vimos, entonces yo creo que está muy interesante y me tocó justamente leer un libro un poco del Renacimiento, no tanto de Da Vinci, y luego me topé Ujú. por ahí, hace un par de años sacaron una serie que a mí en lo personal me estaba gustando, que luego no sé por qué cancelaron, pero también de Da Vinci, y obviamente un Cierto. poco fantasiosa, ¿no? Sí. Pero muy buena. Ahorita que decías lo de ingeniería militar o de la guerra o así, justo uno de los episodios así sale que él inventó la catapulta, inventó Ujú. una como torreta y varias cosas, entonces está interesante, está interesante. Sí, sí, sí. No, de hecho, estaba viendo algunas fotos que te pone aquí el celular y te pone de que hace cuántos años, no me acuerdo, hace como unos 10 años, que estaba muy joven, ¿eh? Estaba chiquillo, estaba muy río, pero había una exposición o una exposición muy padre creo que en el Horno 3 o en Fundidora, sobre los inventos de Da Vinci, y hay varios de guerra. Hace poquito fui a Ciudad de México y enfrente ¿cómo se llama? De los azulejos, del Sambor de los Azulejos, había esta iglesia franciscana y afuera tenía una exposición también de, de Da Vinci, ¿no? O sea, va a seguir dando de qué hablar este señor y bueno, está la biografía de Isaacson, que es el mismo que escribió ahora la del Musk y la de Steve Jobs y la de Einstein. Entonces, pues también échale un clavado ahí. Y luego hace unos años descubrieron una pintura suya. Entonces, pues también ya, pues imagínense, vendió millones de dólares. El pobre, pues ya creo que no tuvo hijos, entonces ni descendencia ni nada, pero bueno, pero sí, Alguien disfrutará esos millones de dólares, sí. pero bien, pues. Italia. A ver, no sé. Patrimonio así nacional, ¿verdad? De la nación. Claro. Oye, mi estimado Luis, en ese sentido, digo, gracias por compartirnos. Creo que habla bastante de lo que platicamos ahorita en tu semblanza y todo a título personal. Y antes de entrarle como de lleno a todo este tema que bien dominas de lo que es cultura organizacional y todo esto, y terminar hablando también un poquito de Foresight, que hemos estado platicando ahí extraoficialmente fuera de estos episodios. Sí. eh, yo creo que una de las cosas que más me llama la atención de tu perfil y seguramente a más de uno le ha de haber resonado cuando leí tu semblanza es, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste de las leyes a la parte de cultura organizacional, compadre? Cuéntame ese viaje en el que Luis hace algunos años dijo, sí, déjame ser abogado y todo, y de repente el destino termina siéndolo justamente uno de los principales evangelistas y apasionados de todo lo que es cultura y diseño organizacional, compadre. Pues, ay Dios, pues la verdad es que todo está relacionado. Creo que esa es una de las primeras cosas que uno se va dando cuenta. Y siempre he dicho que un abogado es un consultor. Al final, un abogado siempre tiene un cliente. Me acuerdo que un profesor nos decía, mira, el cliente te va a contar un montón de basura y tú vas a decir, bueno, ¿qué es lo relevante al derecho, no? Igual las empresas, tengo este montonal de cosas, un montón de problemas. A ver, vamos a ver qué es lo relevante y vamos a ir puliendo, ¿no? Y creo que esa es una habilidad que tiene el abogado. Y en lugar de añadir más cosas, tienes que quitar más cosas, ¿no? Y el consultor Claro. también, en lugar de, vamos a hacer una metodología, sí, a veces sí, pero muchas veces quitar y si bueno, esto es lo importante y lo demás, ve abandonándolo porque pues no alcanzas a llegar, ¿no? Entonces, creo que eso siempre estuvo en mi cabeza
otra de las cosas que el derecho en España también se considera que una de las salidas es recursos humanos. Es mucho más completa que el Ok. derecho de aquí. De hecho, también en la parte fiscal también vemos lo que ve un contador, ¿no? Entonces, digamos que ya no necesitas un contador para hacer tus declaraciones, las hace el abogado, ¿no? Y de hecho es común que muchos contadores después estudien derecho para tener como toda esta, digamos, el pensamiento jurídico, ¿no? Y luego, pues también creo que en casa, ¿no? En mi familia, pues mis papás pues prácticamente pues son emprendedores, ¿no? Entonces, pues es lo que hay. Yo imagino que en tu casa igual, ¿no? O sea, te acostumbras a vacas flacas, a vacas gordas, a, oye, muévete, no hay lana y te mueves. Desde pequeño te enviaban a, oye, necesitas algo, pues ve al car wash y trabaja, invéntate nuevos productos. Y ahí andábamos mi hermana mayor y yo vendiendo cosas, ¿no? Entonces, como esa chispita, ¿no? Creo que hay mucho de los otros los regios, ¿no? Que tenemos el sentido de emprendedor hasta la médula. Claro. Y, y ya, no sé, me fui metiendo. Estuve un rato en un despacho ahí en Baker, McKinsey, y ya no me Ok. gustó mucho la vida del despacho. Había muchas cosas prácticas que consideraba que no iban conmigo y ya me salí y entré a llenar un negocio familiar que era un car wash que ya de chiquito lo conocía y empecé a cambiarle todo y empecé a tener contacto con gente de recursos humanos, de clientes que teníamos que iban ahí pues por la su ubicación, pues está muy cerca de los corporativos y luego bueno, empezamos a cambiar del diseño, a crear narrativa, storytelling, meterle un poquito de design thinking, cambiar un poquito el diseño y la gente, el propósito del Rush era que fuera un lugar de inspiración, que la gente fuera a pensar mientras lavaban su carro y todo ese servicio y cosas de autogestión que había, cuestiones de agilidad que aplicábamos con los chavos, que yo no sabía nada de agilidad, pero pues teníamos juntas al inicio y fin de semana, decíamos qué es lo que cosas que se están atorando, qué cosas tenemos que cambiar, ¿no? Y sabíamos de que, oye, pues tú eres el supervisor, tú mandas, ¿no? Tú desatora. Tomamos muchas decisiones que quizás si no le hubiéramos preguntado a ellos, pues hubiéramos gastado un montón de cosas, ¿no? Como una máquina de secadora de tapetes, por ejemplo. Y ellos me decían, oye, pues cuando secamos los tapetes, como ahora ya son distintas figuras, ya no son como antes tanto planos y demás, pues al final terminamos secando con el trapo, mejor pónganos dónde poner los trapos y cambiamos y es mucho más rápido y nos ahorramos como fácil, como 200, 300 mil pesos, ¿no? O sea, y eso en un montón de otras cosas, ¿no? Que dices, oye, la gente dirá, oye, es que la agilidad o estas cosas, ya me después hablaremos un poquito más, solo funciona con gente experta. No, o sea, creo que toda agilidad te lleva a la autogestión, a que la gente sea colaborativa, hable, ¿no? Transparente, que es complicada. Y entonces empezaron a llegar organizaciones como, bueno, pusimos cosas que ya hacíamos, que, por ejemplo, reciclábamos el agua, pero además tratábamos el agua. No todo el mundo recicla agua y no todo el mundo trata el agua. Y nosotros lo dábamos por hecho y lo pusimos ahí. La gente que nos recogía la basura reciclábamos y ellos también hasta nos pagaban porque después ellos lo distribuían a otros lados. Entonces, una especie de economía circular adelantada. La gente, iban alumnos de colegios porque dicen, ¿dónde reciclan cosas? No, en el caballo de los tubos. Entonces iban a tomarse fotos. Hicimos una biblioteca gratuita. Se puede llevar tantos libros como una librería, como te cupieran en las manos. Pues tenemos librería, tuvimos conciertos, ¿no? O sea, y entonces cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué vienes aquí? Es que me encanta ir porque se me ocurren cosas, ¿no? Empiezo a pensar, empiezo a crear, y que bueno, estamos cumpliendo con el propósito, ¿no? Y sin dejar de lado el servicio. Y así nos empezaron a visitar empresas como muchos de la parte de innovación social, por ejemplo, lo de Acero, nos fue a preguntar, ¿y cómo hacen estas cosas? Y fuimos a dar pláticas con ellos, porque ellos están empezando, ¿no? Hablar cosas de innovación social con sus trabajadores, pero digo, cosas que sin tener como la ciencia, no más bien como esta especie de sentido común y preocuparse por tratar bien a la gente, que no nos cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, empezó todo eso y yo fue cuando me empecé a clavar un poquito ya en cuestiones de diseño nacional. Y en aquel entonces un buen amigo, o sea, el MBA del CEDIM, Business Innovation, que en su tiempo estaba muy bueno,
Ok. Y entonces me hizo amigo de todos ellos, me los presentó y yo les decía, bueno, ustedes ya tienen como mucha innovación o saben hacer innovación de productos y servicios. ¿Qué pasa si lo aplicamos a la cultura y a sus personas? ¿No? Y entonces juntamos como esos mundos, porque gran parte, y sigue pues pasando, sigue siendo un reto en general las empresas latinoamericanas, me atrevo a decir Hispanoamérica, en España también, es que al final eh, si digamos, si no tenemos equipos preparados por muchas cosas bonitas que digamos, no Claro. avanzamos igual, ¿no? No, claro, Entonces, me encanta y nos pasa a nosotros también porque muchas veces el pleito es que viene primero la tecnología o el usuario, ¿no? O sea, uh-huh, uh-huh. llegan y les contratan tecnología de punta y resulta que no está funcionando y entonces el principal culpable resulta o termina siendo el proveedor de tecnología, ¿no? Cuando en Exacto. realidad, pues la base de la pirámide tal cual, si lo viéramos jerárquicamente, pues son la cultura y las personas, ¿no? Ahora, esto que me acabas de contar es bien rico, nomás para situarme bien en la cronología. Estos experimentos, y me atrevo a decir experimentos porque pues me queda clarísimo que en su momento pues era pues vamos a hacerlo, ¿no? El sentido común te lo dice, ¿no? Pero pues lo planteas como una hipótesis y como dices tú, ¿no? Al final del día, a ver si se cumple el propósito, ¿no? Pero todos Ajá. estos experimentos de la biblioteca, de tratar el agua, de la basura y todo, estamos hablando de en qué momento del tiempo. ¿Esto es qué? ¿2000 qué? Eso es 2000, digamos 2012, 2016, bueno, 2011, 2016, más o menos, 4 o 5 años ¿Qué? que, que estuvimos cambiándole todo, ¿no? Eh, y entonces, pues fueron como esos pininos, ¿no? Polymath y así, digamos, que nace como en 2015, ¿no? Inicio de 2015, ¿no? Ok, Eh, ok. Ya, entonces, ya habías tenido ese roce, como decías, con los experimentos del car wash y aparte ya se estaban acercando las empresas y todo. sí, y iba conociendo a recursos humanos porque decía, oye, ¿a quién le puedo? Porque hay una cosa muy padre porque nos dimos cuenta que pues siempre iban muchos en las horas en la mañana donde más iban, abríamos a las 7:30, bueno, hasta las 8, un montón de señores que iban con sus niños a llevarlos al colegio y pasaban por el car wash o después de dejarlos a los niños iban por el car wash y después había pues ya señoras, señores, trabajadores, empleados y entonces dijimos, oye, si estas personas pues trabajan aquí en Cemex, trabajan aquí en PepsiCo, ¿no? Toda esta área de San Pedro, pues porque con su misma tarjeta le damos un descuento, ¿no? Sin hacer tanto guato. Órale. Y le dijimos, oye, ¿quién es el que se encarga de beneficios o de recursos humanos? ¿No? Y obviamente, pues claro, un trabajador que dice, oye, un colaborador que me van a un lugar que me atienden bien o que solía ir y ya me están Claro. haciendo esto, pues se corre la voz. Y entonces ahí, pues tuvimos contacto con ellos, también con muchos, por ejemplo, con Cemex, con PepsiCo, llevamos sus flotillas, traían sus carros grandes y Ok. entonces, pues ya me ubicaban, ¿no? Oye, Luis Salas o esta persona de ahí, ¿no? Y luego me empecé a meter también, porque pues en una esquina muy, muy sabrosa, Calzada del Valle con Gómez Morín, que es un punto aquí muy Claro, claro, claro. neurálgico, neural. Y entonces un montón de partidos políticos se acercaban, oye, ponemos publicidad y no, aquí no es nada de eso. Pero empezamos a dar publicidad a organizaciones que eran ONGs, ¿no? Entonces, Educar Claro. Uno de Poncho Romo Hijo, ¿no? Que es de las ONGs más grandes en educación en México. O como Hagámoslo Bien, que empezaba por aquel entonces. Ah, es cierto, es cierto. Y entonces pues me hice amigo también de la gente de Hagámoslo Bien, ¿no? Y entonces conocí todo ese mundo también de innovación social y dijimos, oye, es una esquina muy padre pues para que la gente ahí tenga y al menos tenga más publicidad de esto, ¿no? Y a ellos no les cobraba. Entonces, pues empezó a ser como más romántico en ese sentido, pero bueno, al final creo que pues las empresas sin querer queriendo, pues nos fuimos metiendo ahí a los recursos humanos, ¿no? Entonces, ya Claro. cuando empezamos a darnos cuenta, oye, si esto puede funcionar con personas que no tienen ninguna, o sea, terminaron ni unos, hasta no llegaron ni hasta prepa, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. puede funcionar, se entiende, pues cómo no podría funcionar con otras personas, ¿no? Y viendo que las empresas le llamaba ahí la atención, entonces fue cuando empezamos a meternos ya. Y yo también fue cuando empecé, sigo teniendo mi parte geek y siempre pues me fui a los fundamentos y a meterme al diseño organizacional, ya meterle fundamento, a que, oye, pues esto sí, Claro. esa agilidad y pues sí tuve mucha fortuna de toparme
como consultores. Uno que me cambió la vida profesional fue Bob Gower, que un consultor, ahí me enseñó mucho diseño organizacional, pero fue de los primeros de estos gente agilistas que pues, lo aplicaban con software, ¿no? Con tecnología, digitalizaron la transformación digital de New York Times, procesos de todos estos, ¿no? Entonces me lo explicaron con peras y manzanas, súper sencillo, ¿no? Entonces eso creo que también me cambió mucho el chip de no solamente seguir la agilidad por seguirla, ¿no? Entonces, pues ahí fue un boom y digamos, creo que esto es lo mío, ¿no? Ahora, ese contenido que empezaste a consumir, ¿lo consumías en qué formatos? O sea, cuando me hablas de un consultor y todo, quiere decir que, o sea, tenías mentorías con él o simplemente veías sus charlas y sus conferencias en YouTube o empezaste a consumir libros o hiciste como un diplomado, una certificación, algo por el estilo. O sea, ¿de dónde empezó a mandar? Porque me queda claro que por tu personalidad, pues, te consumiste todo lo que hay a tu alcance, güey. Pero Sí. en ese sentido, o sea, ¿en qué formatos era más común consumir todo esto? Porque al final del día son temas que a lo mejor no estaban, pues ahora sí que en el grueso institucional, güey. O sea, no los veías en rúbricas de evaluación de corporativos, no los veías en materias o en créditos escolares. O sea, ¿de dónde empezaste ahora sí que a granjear tanto contenido? Y de hecho no está en ningún máster, ¿no? De hecho, en su tiempo hice un post que la gente de los MBA le hicieron cringe y yo que todavía, que le puse jugando con esta canción de Video Kill the Right Star, puse Innovation Kill the MBA Star, ¿no? Porque dije, esto no se enseña en un MBA, ¿no? Entonces, de hecho, Bob Coward decía que lo único que le enseñó el MBA fue para sacar su retorno de inversión negativo, ¿no? Pero bueno, pero no, pues me empecé no, hice un certificado en el CEDIM y me pegué mucho a Bob. Bob me dijo, oye, vente, te voy a presentar a toda la banda que estamos por ahí. Pues hay un movimiento, de hecho ahora como que medio le resucitaron, que se llama Responsive Organization. Las Responsive Organizations, que de hecho, pues ahí son como consultores y gente de empresa interna que está haciendo un cambio. Entonces conocí gente de Sapos, de PepsiCo, de Spotify, ¿no? Entonces nos juntábamos y había una consultora que se llama Undercurrent, que de hecho cuando dieron el certificado del CEDIMA, ellos se avisaron, les habían comprado otros, y entonces se separaron en tres, The Ready, Nobel y August, ¿no? Una en Nueva York, dos en Nueva York y una en San Francisco. Y entonces ellos subían mucho contenido, pues ahí mucho Medium, entonces ahí empecé a conocer ahí mucho contenido a través de Medium. Luego libros básicos, como ¿no? blogs, ¿no? Columnas, ¿no? Columnas. De lectura, tal cual. Exacto. Muchos libros básicos, ¿no? Que Holacracy de Brian Robertson, que habla, de hecho también está ahí en el podcast, que es como cómo podemos ceder autoridad en las organizaciones, tomar decisiones colectivas. Ellos, digamos, pues eran parte de los no del grupo core de los gente de Agile que una vez hicieron carnita asada y que se juntaron y hicieron el manifiesto ágil y todas estas cosas. Sino pues discípulos de ellos, ¿no? De los primeros. Y entonces pues también pues con toda esa masterclass, todos como ese contenido. Luego empecé a darle a cosas como básicos, ¿no? Los Good to Great de Jim Collins, este clásico de Clayton Christensen, ahorita me voy a acordar de que habla de la Disruptive. Innovators Dilemma y esos, ¿no? Innovators Dilemma, exactamente. ¿No? Empecé a meter un poquito en ese mundo y mucho por la práctica también, ¿no? Entonces fue como esa mezcla, ¿no? De pegarme con ellos, con The Ready. De hecho, a veces me invitan o tienen algún círculo o algo así, ¿no? De reunión y te sumas, ¿no? Entonces como que fue bastante generoso, digo, creo que a lo largo de mi carrera, tanto en mi licenciatura como máster, tuve profesores súper generosos y ahí está todo, claro. varios, y luego pues estos Bob, Aaron Dignan, que hizo Break New Work, ¿no? Muchos de esos libros. Y luego también
me dejó como ese chip, ¿no? De compartir un montón de cosas, ¿no? Que a veces te dicen, oye, ¿no tienes miedo de que te roben? No, la verdad es que no. Te copien, lo quieren hacer. Sí, o sea, hay muchas cosas que ya existen, ¿no? La cosa es pegarlas y saberlas aplicar, ¿no? Y entonces creo que fue como más de ese fruto. Luego por ahí también había un montón de keynotes y demás. Y empecé tal cual, ahí ya tengo un montón de Moleskines, ¿no? Empezar a escribir y de lo que iba aprendiendo y bajando, ¿no? De todo el diseño organizacional me fui chutando de nuevo porque no había como no una carrera, digo, el certificado siempre ayudó muchísimo, pero pues ir a clavar codos, ¿no? Pues yo creo que tuve 2015 a 2018, así, pum. O sea, obviamente, pues empezando a experimentar un poquito, pero clavar muchísimos codos. Y luego en 2018 tuvimos lo de Responsive Fork, que fue en Nueva York, juntarnos ya todos, aprender de muchas de estas personas, por ejemplo, está el fundador de Yammer, Adam Pinzoni, que también parte del movimiento de Responsive. Ellos aplicaban agilidad y creo que ahorita están haciendo cosas como agilidad en escuelas o algo así. Entonces, pues es gente que me gustaba, o sea, en su forma de ser, porque es gente súper normal, o sea, fuera de las consultoras tradicionales, que además gente muy talentosa, que le gusta la música, que te puede echar una chévere, como yo le digo el prototipo de gente de campo, ¿no? Un estilo Keanu Reeves, ¿no? Que es un rockstar que encuentras caminando ahí en Nueva York, que tranqui, es bajista y toca, y, ¿no? O sea, creo que además creo que hay un mindset, ¿no? O sea, como que nos dábamos cuenta sin marcar como ese arquetipo de persona de, no es que no fuera profesional de forma que lo son, pero muy ellos, y tampoco extraños, sino gente muy normal, al contrario, ¿no? Pero sin tanto glamour, ¿no? Entonces, muy común. exacto. Pero también es muy congruente porque tenían principios, oye, pues pasar de la jerarquía a la colaboración, del micromanagement a la autonomía, que en cierta medida también son los principios básicos de agilidad, ¿no? Entonces, creo que fue ahí, ¿no? Esa mezcla de clavar codos, te digo, la generosidad de Bob y presentarme a todos ellos. ¿A Bob cómo lo terminas conociendo? ¿Tú lo contactaste o qué? ¿O te lo presentaron? Bob vino a dar la certificación del CIDIM, a Bob Gower. Ok, ahí lo conoces. Ya. Claro. ¿No? Ahí lo conocí y nos caímos súper bien. Y luego el siguiente año, que fue 2017, vino y nos vimos otra vez. Platicamos Zooms. A Nueva York también nos vimos. O sea, digamos que iba como una especie de coaching informal, ¿no? De mentor. Entonces, sí, la verdad es que genial, ¿no? Creo que le debo mucho a él. Y luego ya me fui metiendo a otros temas de design thinking más en profundidad, porque pues mi socio en aquel entonces, Charlie, pues sabía, ¿no? De design thinking. Y luego ya fui tocando y aprender de Force también. Entonces como que he ido como escalando de una cuestión muy empírica del Carwash a decir, oye, esto existe, hay fundamento. Y después de ahí conocer a otras personas que estaban en otras áreas de la innovación y aprender y escalar y con clientes también, ¿no? Saber cómo, ahora sí que como la consultoría de nuevo, volviendo como el tipo jurídico, oye, este es el problema, resuélvelo, ¿no? Entonces, en lugar de decirte, oye, la agilidad es la panacea y va a resolver, pues ese no es el mindset, ¿no? Sino más bien, oye, podemos utilizar agilidad para esto, podemos usar design thinking para esto, podemos usar esto para esto, ¿no? Entonces, claro. pues así. Y hacia ahí es hacia donde quiero ir, justamente, mi estimado Luis. Ya me queda claro cómo llegas, cómo aprendes y toda esta parte. Ahora, cuéntame de facto, una empresa cuando llega contigo, llega con qué problema, o sea, naturalmente así, tú le apagas qué fuego, o qué es lo primero que escuchas así, no sé, a nosotros nos toca mucho de que, César quiere inteligencia artificial. No sé ni qué, ni cómo se come, ni si lo ocupan, ni no lo ocupan. He escuchado que por ahí. Pero sí, o sea, todo el mundo habla así con la premisa de quiero inteligencia artificial, ¿no? Y quiero aplicarla en mi negocio. Y entonces ya empiezas esta chamba como consultiva que dices tú. De tu lado, ¿qué es, o sea, cuál es el síntoma con el que principalmente se acercan o cuál es la necesidad fraseada esa que sabemos que no es la definitiva, pero la principal con la que se acercan? Me ha ido cambiando porque también esos son buzzwords lamentablemente. Y entonces dice, quiero agilidad. Entonces, ¿qué aprende agilidad? Ok.
Sí, y luego le preguntamos, bueno, ¿cómo son sus equipos? Oh, pues son inmensos. Uf, bueno, vamos a mezclar agilidad con diseño relacional y con esto, porque si aplicamos agilidad, pues muy rápido que fuera se va a atorar esto, ¿no? O vas a tener eh, un pipeline enorme de proyectos atascados, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso, o dicen por ahí, quiero saber más de futuro, ¿ok? O quiero, o también me pasa mucho, oye, quiero que mis equipos sean más colaborativos, estoy teniendo un problema de comunicación, ¿no? Entonces, digo, ahora sí que le vamos ingeniando, porque nosotros, digo, generalmente solo es falta de colaboración, falta de comunicación, quiero aplicar agilidad, que es lo que, sí, creo que ya se ha bajado un poquito el boom de la agilidad, ¿no? O de, te han dado cuenta que hay más problemas, ¿no? El problema es que queremos ver los problemas solamente de una forma lineal y decir y adelantarnos que ese es el problema cuando pues hay una cuestión, tienes un monstruo detrás, ¿no? Entonces, Factorial aparte, o sea. exacto, es más sistémico, ¿no? Pero sí, de hecho seguimos una fórmula muy sencilla de esto de Holacracy, que es, y lo dedicamos mucho a esta parte de seguridad psicológica y ahora, digo, ya muchos hablan de agilidad y luego, no, quiero hablar de wellness y burnout y, digo, están en el buzzword de moda, ¿no? Claro, Y entonces claro. diciendo, vato, pues no va por ahí, pero lo que les ayudamos mucho, hay una cosa bien sencilla que aplicamos. Digo, ya tenemos mapeado muchas tensiones y prácticas que les pueden ayudar, pero decimos, oye, ¿qué es lo que nos está impidiendo para hacer el mejor trabajo que podamos hacer? ¿No? Entonces la gente empieza a decir, porque curiosamente la gente sabe lo que le pasa, pero a veces no lo dice, ¿no? Claro. O cuando hacen un diagnóstico, muchas veces la gente suele mentir, ¿no? Entonces Es- empezamos a hacer como estas dinámicas y decir, mira, cuando la gente tiene muchos problemas y pasa en las organizaciones, es muy difícil que aprenda una cosa nueva, porque está en esa etapa de sobrevivencia. Entonces, primero lo que hacemos es, el cerebro es como un globo, ¿no? Entonces está como así, súper tenso, hay que bajar ese globo. Y lo que empezamos a hacer es acostumbrarlos y crear este loop de cambio y decir, bueno, ¿qué cosas me están impidiendo ahora a hacerlo? Digo, ahí tenemos como un set de tensiones, pero también les decimos a ellos qué quieren, luego, o qué es lo que les duele, o pongan ahí las que les duela. Y luego ya van votando, van viendo, y después, oye, ¿qué prácticas nos pueden ayudar a dar vuelta esa tensión? Y no solamente queda ahí, sino, oye, ¿cuándo o quién lo va a hacer y cuándo te comprometes a hacerlo, ¿no? Y tal. Entonces, ellos van diciendo, oye, nos ha tocado a veces que están varios equipos y después se dan cuenta, oye, este error de plataforma lo puede resolver el IT, ¿no? Y entonces IT está ahí y dice, oye, yo te lo resuelvo, o sea, lo puedo hacer ya. Entonces, van escalando esos problemas, pero lo padre es que la gente se va acostumbrando a decir las cosas, ¿no? Y entonces, gran claro. parte de esos problemas es que la gente no lo dice o tenemos demasiados o los ponemos a los líderes como si fueran semidioses, ¿no? O es un lugar de miedo, o sea, oye, ¿qué me va a pasar? ¿No? Entonces, dije, a la par de que, oye, vamos a aprender de agilidad, vamos a aprender de foresight, oye, vamos a aprender también a decir las cosas porque el día de mañana que tenemos un problema o si la innovación que tenemos que soltar, que tenemos que colaborar, no estás acostumbrado, ¿no? Es un músculo que tienes que desarrollar. Claro. Entonces ya van como que relajándose como esa parte del cerebro, va destensando y vas pasando de este parte de sobrevivir a colaborar. Y entonces nos vamos acostumbrando a eso, oye, ya puedo aprender algo nuevo, ahora sí, ¿no? Entonces quitamos o destensamos a esas organizaciones y ya sobre eso vamos ahora sí a trabajar, ¿no? Entonces, pero bueno, Nice. siempre vemos en qué etapa está, ¿no? Hay gente que ya han visto varias cosas o ya tienen un poquito o capacitaron de aquí o allá para evitar no repetir tanto. Eh, Claro. entonces, ahora sí que bueno, nos adaptamos mucho, la consultoría es mucho de adaptarse, pero sí, no hay muchas buzzwords, pero nosotros tratamos de ir como que al fondo, ¿no? A ver qué. Claro, no, no, a todos nos toca del lado de proveedores, digamos, porque luego llegan ahí con lo último que escucharon en la última conferencia en no sé dónde, y entonces ya traen una nueva cada 15 días o 20 días o cada Q, ¿no? Que les tocó escuchar o ver o leer o no sé qué, entonces a todos nos toca. Ahora, en este sentido, desde el punto de vista de la organización, o sea, ¿has identificado algún patrón en esas organizaciones? Es decir,
de pronto que digas tú, oye, no, es que son organizaciones muy longevas, o sea, ya que tienen mucho tiempo y entonces, como no están acostumbradas, son naturalmente quienes más como crave o más hambrientos de agilidad. O no, fíjate que son organizaciones no necesariamente longevas, pero sí grandes, de que a lo mejor en 3 años de pronto pasaron de ser 20 a ser 100. Entonces, o algún patrón de ese estilo en las organizaciones que son como las más hambrientas de agilidad, ¿no? Pues creo que casi siempre, y es lo que ayuda mucho, y es como tener la mentalidad del proyecto, ¿no? Tengo un proyecto que hacer y no sé cómo lo voy a lograr, ¿no? Y sé que con lo que estoy trabajando ahora no voy a llegar ahí. Entonces muchas veces nos metemos ahí, y de hecho, cuando a veces nos hablan, pues empezamos mucho con awareness, y las personas dicen, oye, a ver quién de tus equipos levanta la mano. Suelen levantar los equipos que tengo un proyecto y se me está quemando y no sé cómo trabajarlo. Y es como, creo que es eso, y por ahí decía, y cada vez creo que lo comprobamos más. Y hay muchas otras cosas, pero es como ese detonante, creo yo, de que las empresas digan, necesito cambiar, ¿no? Claro. Necesito dar ese brinco, y tal como estoy haciendo, no, es como, tal cual, no quiero hacer maratón, pero ahorita estoy obeso, no voy a lograr ni a los 3 kilómetros, ¿no? Entonces quiero lograrlo, ¿verdad? Pero soy consciente que no lo voy a hacer ya, pero tengo que empezar a dar esos pasos, ¿no? Entonces suele ser un proyecto que les atora, ¿no? Las ganas de hacer un proyecto, de dar ese brinco. Eh, Luego, claro que eh, es muy difícil, a no ser que sea una pyme, a no ser que incluso la dirección, la propiedad misma, ni siquiera ni siquiera el CEO, el dueño, se mete y diga hasta aquí y haga un cambio radical, que les ha llegado, y hay ejemplos, ¿no? de empresas, pero suelen las empresas grandes, una empresa tradicional, no va a pasar que de la noche a la mañana cambie la organización, pero sí los que tengan ese proyecto, ¿no? Y de hecho, Tim Brown, que fue fundador, que fue CEO de IDEO, pues él decía eso, que había que cambiar la mentalidad del proceso al proyecto, ¿no? Porque es verdad, al final siempre estamos en un proyecto, ¿no? Siempre hay que entregar a alguien. Y es eso, creo que también volviendo al mundo del derecho, me ayudó mucho a entender, ¿no? Que siempre nos decía el socio, no hay nada más vinculante que un deadline, o sea, siempre hay que entregar algo. Y entonces él nos decía, ustedes pónganse de acuerdo si trabajan en el despacho, in situ, desde su casa, me da igual, pero tienen que entregarte el día. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad, oye, ese y es para allá, ayuda muchísimo bueno, obviamente hacerlo bien, porque también lo podemos hacer por las patas, ¿no? Pero si Claro, dices, claro. oye, hay que hacerlo bien, no quiero asesorarme, es más fácil tomar, ¿no? Por ejemplo, vamos a explicar la actividad, vamos a cambiar a células ágiles, ¿no? Que nos pasa mucho, y entonces que gira en torno más que el puesto al reto que hay que hacer, a los trabajos que hay que hacer, a los entregables. Eso ayuda muchísimo porque se entiende muy fácil sobre la práctica, sobre la marcha, ¿no? Sí. Y me parece bien interesante porque justo nosotros también muchas veces nos toca desde nuestra trinchera, ¿no? Como aportar nuestro granito de arena a esa parte cultural en el sentido de muchas veces nos dicen, oye, Datlas, pues habiéndote perdido una conferencia, un workshop o algo de qué es Big Data, o sea, desde el punto de vista, pues no necesariamente para el usuario final, para el que estamos haciendo como la solución o el proyecto, pero para que la gente pues de perdido entienda, es un poco para evangelizar y todo el rollo. Y siempre que les decimos, oye, si quieres profundizar en estos temas, pues siempre hay que tener en claro un proyecto sobre el que lo vas a aplicar, porque luego consumimos contenido sin un objetivo claro de cómo aterrizarlo, cómo tangibilizarlo y todo, y pues está padre, ¿verdad? Y también aprendemos y se vale y todo, pero pues la retención es distinta y también el sentido que le das de trascendencia o de escalabilidad que llamamos nosotros también es bien distinto. Entonces, de pronto hemos hecho hasta el A/B testing, ¿no? O sea, sacamos 2, 3 cursos de que, bueno, pues ven y consume y aprende y ya está. Y sacamos 2, 3 cursos con tráete un proyecto, tráete un MVP, tráete un piloto, tráete una prueba de concepto, lo que sea, aprende, aplica, y entonces ves cómo el shifting es completamente distinto, ¿no? O sea, casi quienes tienen ese proyecto en mente se vuelven ya, ¿cómo le dicen estos, las marcas? Embajadores, ¿no? O sea, ya te vuelves como un entusiasta más.
sea, no te vuelves alguien con el conocimiento, sino que ya te vuelves incluso también embajador, ¿no? O sea, ya lo estás permeando al interior de tu organización y eso está interesante. Ahora, antes de dejarte ir, compadre, porque hemos estado tirando un poquito ahí el concepto y todo, pero antes de dejarte ir, yo creo que a más de una persona se nos ha un poco ahí hecho eco este tema de foresight. Lo has mencionado en un par de ocasiones. Cuéntanos de qué se trata, qué es, cómo se come, a qué sabe, cuándo llegó, de qué se trata, cómo está el baile. Bueno, el foresight, o puedes escuchar por ahí también perspectiva estratégica, estudio de futuros, pensamiento de futuros, un poquito, digamos, un poquito de todo, pensamiento especulativo y demás, ¿no? Digamos, foresight, pues bueno, ahorita se ve un boom después de la pandemia, ¿no? Pero pues empieza desde los 50, 60, ¿no? Con todo, pues este boom también de la guerra, no, las guerras, para bien o para mal, ¿no? Decía, oye, la Guerra Fría, ¿cómo me va a atacar este tipo? ¿Dónde quiere llegar? ¿Qué va al espacio? ¿Qué cosas se mueven? ¿No? De hecho, pues vemos la mente futura, aunque pues realmente el ser humano pues siempre está pensando también a futuro, ¿no? Es parte de, ¿no? La única especie que piensa tal cual a futuro. Y entonces, pues bueno, sale mucho porque también ¿no? hay muchas buzzwords por ahí y tendencias y megatendencias y muchos conceptos que empiezan a utilizarlo, ¿no? La tendencia está muy corrompida, ¿no? Pero digamos que la perspectiva estratégica, pues digamos que nos ayuda a crear posibles escenarios del futuro, ¿no? Porque una de las cosas varias de las claves, ¿no? Por ejemplo, el futuro, nadie puede predecir el futuro, nadie puede decir esto va a pasar, ¿no? Pero sí podemos decir esto podría pasar, esto podría ocurrir, ¿no? Entonces, como si uno hiciera un viaje hacia el futuro, ahora viéndolo de una perspectiva sistémica, ¿no? Una perspectiva social, tecnológica, ¿no? Clásico Steve, pero diciendo y haciendo memorias como si fuera una memoria del futuro. ¿No? Yo ya estuve ahí, o ya imaginé eso, o yo tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, había ya estudios de futuro no como el COVID, pero qué pasaba si nos quedamos en una pandemia, ¿no? Incluso puedes hacer artefactos como es un prototipo de hoy, un prototipo del futuro, ¿no? O sea, cómo se puede adaptar y cómo nos vemos uno en esa situación, ¿no? Entonces, pues sí, es ver, crear esos escenarios futuros, tratar de no predecir futuro, pero anticiparlo y mapearlo, las posibles salidas, ¿no? Entonces, uno puede ir haciendo de qué factores podrían surgir o si se da esto, hacia dónde podría ir a acudir, ¿no? Entonces, es muy importante para la organización porque nos puede dar esos pequeños pasos y decir, bueno, pues sí, suele ser tristemente las empresas, incluso grandes, muchas no saben hacer estrategia, ¿no? O lo que hacen es copian machotes de objetivos, que no es lo mismo planeación que estrategia, ¿no? Y dices, bueno, es como si uno fuera a una carretera y en lugar de estar viendo de frente, está viendo todo el tiempo por el retrovisor, porque aquí verlo, ¿no? También. Pero dices, oye, estoy aquí en una curva, ¿no? Tal. Entonces, pues si el futuro va a ser como el pasado, pues sigamos haciendo las cosas igual. Pero como sabemos que no es así, pues vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, conceptos, algunas claves, por ejemplo, las tendencias que sean en el futuro, y la tendencia no es una cuestión futura, la tendencia es presente, ¿no? O sea, ya está sucediendo, ya me está marcando un patrón. Entonces, está padre porque hay como un conito que dices, nosotros podemos, a veces como que nos empujan hacia el futuro, es decir, oye, esto ya está, inteligencia artificial y pum, 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 pum. Lo interesante, yo que eso está bien, es ver qué cosas del futuro podemos jalar, qué cosas hay detrás, ¿no? Entonces, ¿qué hay lo invisible? Ahora sí, como muy principito, ¿no? Lo invisible está fuera del alcance, ¿no? Entonces, ver qué cosas pueden estar pasando ahí. Y también interesante es cómo juntar esas tendencias y crear esos pequeños mundos, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho de la blue reality, ¿no? Esas cosas que no van a pasar, ¿no? Pero luego por el otro lado, ahorita estamos preparando una masterclass para un banco, entonces tengo muy fresquito, pero se habla de la banca invisible. Oye, pues Apple, Alphabet, todas estas grandes, en cualquier momento voltean y crean un banco, ya está. Tiene mucho más alcance que cualquier banco el que quieras.
y tienes más operaciones conmigo que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo creamos en ese mundo del día a día, ¿no? Y entonces una tendencia es eso, lo que hay que ir pensando a ver es también esas señales de cambio, es decir, esas pistas del futuro en el presente. En algún lado ya están empezando a hacer cosas distintas. Entonces, por eso siempre veo una tech talk. Igual no es tendencia todavía no me dice, eso ya está pasando en muchos lados, sino me dice que podría estar pasando. Entonces, lo interesante es que las empresas pues hagan sus estudios de futuro, pero también después estén monitoreando y viendo, oye, mira, está pasando esto, o sabemos qué pasa si esta guerra escala, ¿no? O ya nos vamos preparando para hacerlo. Entonces, no es que, digamos, ya estoy listo para el futuro, sino eso ya lo había visto, ¿no? Eso ya lo había contemplado, ya me suena, incluso ya había testeado o incluso ya había tenido un grupo de clientes o personas o early adopters que quieren ese futuro, ¿no? Entonces, bueno, nos abre un mundo de posibilidades bastante interesante, ¿no? O prevenir un futuro que no queramos también, ¿no? También se puede. Claro, y me gusta cómo implícitamente está conectado con la parte de agilidad que hablamos bastante al principio, porque al final del día la capacidad para adaptarte a un escenario futuro distinto al que previste o distintos entre ellos, a pesar de que pudiste haber previsto 2 o 3 escenarios, justamente tiene sus bases o tiene sus genes en la parte de agilidad. Entonces vas a estar tan seguro, ¿no? Como dice por ahí el refrán, ¿no? O sea, el pájaro se para en la rama no por la seguridad de la rama, sino por la seguridad de sus alas. O sea, al final del día, si la rama vence, pues ya está, y él sabe que puede volar y no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que el mismo caso en la parte organizacional, ¿no? O sea, al final del día vas a tener esas perspectivas futuras y vas a ver esas tendencias no con tanta como incertidumbre o ansia o peligro o riesgo, sino pues simplemente decir, pues ya estamos preparados, y si no estamos preparados, pues entonces qué se tiene que hacer y listo, ¿no? O sea, como que también jugando a ese siguiente gran paso en la evolución propia de tu organización, ¿no? Claro, y no comerte todas las modas, porque a veces confundimos tendencia con la moda, ¿no? Entonces hubo un boom y tal, y le invertimos un montón y ven, ¿no? O sea, o llenamos el mundo de neobancos, oye, pues quién sabe cuántos vayan a resistir de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Porque se dan cuenta, oye, pues después, pues sí puedo abrir cuentas, pero bueno, ¿quién las va a pagar? ¿Quién las va a sostener, no? Entonces, eso también hay que verlo, y las organizaciones digan, oye, tengo este problema, o cada vez menos nos ocurran de que, oye, yo quiero hacer eso también. ¿Seguro que quiero hacer eso? ¿No? Entonces, Sí, claro. Ayuda mucho, ¿no? A irse quitando esas modas, o también ir creando, digo, eso lo puedes aplicar para marcas, para ciudades, incluso personal. Oye, ¿yo qué quiero hacer? ¿O dónde me veo reflejado? ¿O esto qué futuro podría tener? ¿O qué cosas podrían hacer que yo deje de trabajar en esto, ¿no? O qué es, por ejemplo, por ahí hay un ejercicio de bibliotecas públicas en Australia, que hay muy buenos foresights allá en Australia, a veces adelantan muchas cosas, y se ve que es una biblioteca en 2035, ¿no? Y gran parte, a veces, no es que una empresa fracase, sino que no, o sea, no vio venir la innovación, sino es que no se vio en ese futuro, no amplió su identidad. Entonces, Claro. uno puede ver Bayer, 3M, estas empresas que llevan cientos de años y no empezaban y no hacen lo mismo que empezaban a hacer, ¿no? Entonces, tienen esa visión y le meten mucho de ello. De hecho, Bayer también le mete mucho a Foresight, esas empresas que han sabido perdurar en el tiempo y que han sido rentables y que quizás no están en la moda, pero oye, tienen una estabilidad tremenda, y dices, apuesta por ello, ¿no? Entonces hace sus cambios muy pensados. Claro. Entonces, es una empresa que da gusto igual también trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienes muchos casos de gente que aplica, ¿no? Que apuesta por la perspectiva estratégica de los futuros. No, claro. Ahora, en este sentido, mi estimado Luis, antes de dejarte ir, la gente no me perdona siempre que se me olvidan este tipo de preguntas y todo, pero, compadre, recomendaciones de contenido. ¿Qué libros andas leyendo? ¿Qué podcast andas escuchando? ¿Alguna serie, película, docuserie, documental, miniserie, o no sé qué tantos géneros ya nos inventaron Netflix y Prime entre todos? Pero algo para que la gente se pueda seguir profundizando en estos temas de agilidad, en estos temas de diseño organizacional, en esto de Foresight. Cuéntanos qué recomendaciones le dejas aquí a la banda. Bueno, creo que esa combinación de libros de consulta
Y luego, como buen decía Tim Brown, dice, oye, siempre estás hablando de diseño. No, pues, lee otras cosas, ¿no? Que no son de tu área. Ahorita estoy leyendo, he leído poco a poco de aquí el buen Elon, ¿verdad? La de Walter Isaacson, la biografía, y pues estaba mostrando yo cómo piensa, porque piensa como piensa, y me encantan a mí leer biografías porque te da mucho contexto del entorno en el que crecieron, entonces eso también te puede ayudar. Eh, Tienes, bueno, básicos que de la perspectiva Thinking About the Future. Es un libro medio consulta, es medio pesado, pero te da un muy buen cimiento. A mí me gusta mucho aprender lo general o particular, o buen abogado. Al principio va a ser más lento, pero lo va a ser más rápido adaptar. Entonces, Thinking About the Future creo que es un básico de Peter Bishop y Andy Hines, que hay una escuela muy grande tradicional de la Universidad de Houston, aquí al lado, de Foresight. Entonces, es una de las escuelas de Foresight más grande. Imaginable, de Jane McGonigal, que es otra de las escuelas Institute for the Future. Me gusta mucho de Imaginable de Jane McGonigal, que además tiene una textura muy buena. Ella es gamer, entonces es gamer y prospectivista. Entonces, para la cuestión de cómo hacer prototipos de futuro, cómo darle a la imaginación y también bajar y testear cosas, está muy padre. Y luego, pues le dan un poquito de todo, o sea, esto de los modos. Me gustó mucho el año pasado, me rí no es de ahora, ya tiene unos años, la de Phil Knight, la de Nike, ¿no? El fundador de Nike, claro. ¿No? Está muy padre, digo, no, se puede complementar con la película perfectamente, no, cronológicamente es antes el libro de Phil Knight. Luego estoy viendo series, por fin le di una oportunidad de a poquito, tampoco es que me clave tanto, la de Ted Lasso me está gustando mucho. Porque pues habla mucho de liderazgo, ¿no? O sea, creo que también lo que te gusta como ese liderazgo, hacer equipos, ¿no? Como esa normalidad, digo, obviamente es una serie, no sé cómo sea el actor de Ted Lasso en la vida real, pero lo que me gusta es que es un tipo normal, ¿no? O sea, y creo que eso falta mucho en nuestros líderes, ¿no? O sea, sí que sean, lo que siempre creo que lo sorprende de un buen líder, sí que sea un crack y un visionario, pero creo que si además de eso es una persona sencilla y accesible, aún así no se vuelve en un padrote, es como un Roger Federer, no, o sea, un Kenny Reeves, ahora que dices, oye, es gente, o cuando vino ahora David Beckham, que estuvo con uno más en el gallo y se estuvo con la gente, y dices, oye, no manches, que hay unas personas de aquí, de Monterrey, sin irnos muy lejos, que por poquito se le sube y soy de tal empresa, y este tipo que es de los güeyes que más clase ha tenido en el fútbol y una serie, o sea, un tipo normal, alcanzable, de que, sí, entonces creo que eso nos falta mucho y es una parte, nos habla mucho, pero es una parte fundamental, bueno, como pues tú también, gente de campo, ¿no? O sea, una parte fundamental para que la innovación y los cambios ocurran, ¿no? Que aterrizarlo, claro, pero luego además ser muy accesible, porque hay que tener mucha empatía, dar esa confianza, ¿no? Con los hechos, pero claro, que podamos tener una conversación o que nos podamos tomar un café, una chévere, un whisky, ¿no? Pues porque pues es normal ante todo, ¿no? Entonces, creo que de ahí se aprende mucho y salir a la calle. Al final, también como siempre vemos en el Foresight, cuando una cosa está en la calle, ¿qué está pasando, no? Está ocurriendo, ¿no? Entonces, a veces nos hace falta, y usted que hace también mucha labor de campo, no de datos, dice, oye, ¿quieres ver? Pues sí, están los libros, pero luego sal y ve cómo estás viviendo, qué problemas están enfrentando, ¿no? O pregúntale a un taxista qué problemas hay en la ciudad y seguramente te va a decir más que de un político, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que ese punto que le damos, al final de sabiduría, ¿no? Al final de saber vivir y la gente de la calle, la gente de a pie sabe vivir, se lo sabe todas. Entonces, creo que tienes que poner y levantar más los ojos o ponerle más micrófonos a la gente de campo, de pie, ¿no? Pero bueno. No, nice. Compadre, pues muchísimas gracias a nombre aquí también de Pedro, de Paola, de todo el team de producción acá de Café de Datos, de la startup en general y todos los colegas del ecosistema también de innovación. Por ahí mencionabas al Charlie, que también tenemos episodio con el Charlie, un saludote. Ana, sin duda, ¿no? A Betty por allá, toda la racita. Entonces, pues nada, compadre, muchísimas gracias. Todas ahí las referencias que les acaba de dar Luis a lo largo del episodio, por ahí procuraremos poner, como siempre, ya saben, los links y todo en la descripción del episodio.
Y pues nada, estamos por cerrar esta temporada número 10, entonces no se vayan a perder estos episodios, ¿no? Está el de Luis, creo que tenemos un par más, si no lo estoy, o uno más, no ya la memoria me falla, pero estamos por cerrar temporada. Viene el Symposium, vienen justamente 2 nuevas generaciones de Retos Academy, entonces para que se pongan ahí bien atentos y todo. Si quieren aprender de intro a analítica de datos, si quieren aprender de herramientas de tecnología y de Big Data para ventas también. Y pues bueno, si se quieren dar la vuelta también por el Simpo y andan acá en Monterrey, pues encantados. Vamos a estar platicando también de transformación digital y analítica y un poquito de todo. Entonces, pues nada, mi estimado Luis, un abrazo. Muchísimas gracias, compadre. Por ahí nos andamos viendo. Y pues bueno, también si nos permitimos por ahí tu LinkedIn o alguna red social profesional donde sea prudente que te contacten. El LinkedIn está perfecto. Gracias por la invitación y muy buenas preguntas, buena plática y nos estamos viendo pronto, espero que sí. No, claro que sí, compadre. Un abrazote y muchas gracias a todos. Recuerden que todo lo que tiene que ver con diseño organizacional, con agilidad, con foresight y todo lo que platicamos el día de hoy va mejor con su café. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! Chao. Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.